Hola, bienvenido a Jesús es la Vida Radio Online. El día de hoy vamos a compartir un estudio muy hermoso que se encuentra en Mateo 24, ¿sí? Mateo 24, versículo 1 en adelante, ¿sí? Así que te pido que por favor busques tu Biblia, me acompañes. Te cuento que es muy hermoso poder compartir este momento contigo. Es muy hermoso poder compartir este momento con el Señor porque Él ha de edificarnos, ¿sí? De edificarme a mí y a ti y de transformar nuestras vidas, ¿sí? Siempre Dios lo que busca es que podamos ver la luz, ¿sí? Y la luz es la que nos muestra el camino, ¿sí? Y el camino es seguro, ¿sí? Así que bueno, es importante que podamos ver su luz, que podamos ver cuán grandioso es nuestro Señor, ¿sí? Cuán grandioso es nuestro Mesías, cuán grandioso es Yeshua, Jesús. Así que bueno, te pido que busques en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, si dice así: cuando Jesús salió del templo, o sea que estaba en el templo, recordemos cuál era este templo, era el templo de Salomón, ¿sí? Ubicado en Jerusalén, ¿sí? El templo que construyó el rey Salomón, aquel que escribió los proverbios, ¿sí? Aquel que es el hijo de David, el rey David. Si recuerdas o conoces la historia del rey David, uno de los hijos fue rey y este hijo fue a quien Dios le dejó que construyese, ¿sí? Este templo. Por eso se llama el templo de Salomón. Si bien salió del corazón de David el querer construirle casa al Señor, aunque Dios no habita en templo de manos hechos de hombre, pero a Dios le agradó en ese momento que David sí hiciese esto, y por lo tanto le encomendó al hijo de David que verdaderamente terminara y comenzara así con la obra que estaba en el corazón de su padre, ¿sí? Del rey David. Así que bueno, el rey Salomón sí construyó este templo. Así que bueno, salió del templo Yeshua, ¿sí? Y dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, ¿sí? Habían construcciones ahí que rodeaban al templo, que estaban en el templo, y los discípulos vienen y le muestran, ¿sí? La fortaleza que han levantado los hombres en ese momento a nuestro maestro, a nuestro rabí, a nuestro eh, Señor, ¿sí? A nuestro Adonai. Le muestran los edificios, ¿sí? Y acá Yeshua, en el versículo 2 del capítulo 24 de Mateo, les va a contestar. Les dice: respondiendo él, les dijo: ¿veis esto? Ahora Yeshua hace que sus discípulos pongan la mirada en esas cosas, ¿sí? Y les va a contestar. Les dice: de cierto os digo, que no quedará en pie piedra sobre piedra que no sea derribada, ¿sí? Y Yeshua, Jesús, les muestra eso a sus discípulos, a sus 12 discípulos, y les dice: miren esto, no ha de quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Acá Jesús les habla de que habría o iba a haber la destrucción del templo, ¿sí? De los edificios. Y bueno, si sabes un poco de historia, esto pasó, esto sucedió, y hasta el día de hoy ese templo, ese segundo templo de Salomón, porque hubo un primero, fue destruido, después lo reconstruyeron y volvió a ser destruido, ¿sí? Y hasta el día de hoy está destruido, ¿sí? Bien, ese templo, como dijo Yeshua, Jesús, se cumplió, fue destruido, no quedó piedra sobre piedra, y muchas personas a lo largo de la historia, y hoy día nosotros, tú que me estás escuchando y yo, vamos a entender cuán segura es la Biblia, cuán segura es la palabra profética. Eh, Dice el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura, ¿sí? La cual es la Biblia, ¿sí? La palabra de Dios, desde Génesis a Apocalipsis, tenemos y podemos confiar, ¿sí? Que su palabra es fiel y verdadera, ¿sí? Acá Yeshua, Jesús,
les habló a sus discípulos, les dijo que iba a ser destruido y se cumplió. O sea que la profecía por parte de nuestro Maestro se cumplió, ¿sí? Por eso es importante que podamos entender que Él es real, que Él vive, que Él reina, que Él resucitó al tercer día, que Él dio su vida por ti y por mí, para que nosotros nos arrepintiésemos de nuestros pecados, ¿sí? Y que a través de creer en Él pudiésemos obtener la vida eterna y poder entrar en su reino, ¿sí? Así que bueno, eh, tú que me estás escuchando, eh, te pido que te acerques a Yeshua, a Jesús, ¿sí? Acércate al Maestro, porque Él ha de darte la vida eterna, ¿sí? En su palabra están sus maravillas, está su grandeza, está su poder, su gloria, ¿sí? En su palabra podemos encontrar vida, ¿sí? En su palabra podemos encontrar luz para salir de las tinieblas. Tal vez llevas una vida complicada, una vida difícil, una vida que no te deja dormir, no te deja descansar. Bueno, acércate a Jesús, a Yeshua, al Salvador, y Él ha de transformarte, ¿sí? Él ha de cambiarte, Él ha de escuchar, ¿sí? Tu petición. Dios escucha nuestras peticiones, los deseos de nuestro corazón, Él los escucha, ¿sí? Así que bueno, te invito a que lo hagas. Vamos a seguir leyendo en Mateo 24, versículo 3. Dice así: y estando Él sentado en el monte de los olivos, acá ellos se han acercado al monte de los olivos, queda muy cerca del templo el monte de los olivos, y Yeshua, Jesús, fue hasta ese lugar, ¿sí? Al monte de los olivos, y se sentó en ese lugar a enseñar, ¿sí? En las bienaventuranzas, cuando comienza las bienaventuranzas, también vemos que Yeshua, Jesús, se sienta para enseñar. ¿Por qué? Porque los rabinos de la época, esto no quiere decir que no haya enseñado mientras estaba parado, pero sí, en muchas oportunidades él se sentó para enseñar, ¿sí? Los rabinos de la época se sentaban para enseñar, así que era una costumbre totalmente eh, hermosa, porque eso habla de que el sentarnos, el reposar para enseñar, el reposar para que aprendamos, ¿sí? Es bueno, porque toda palabra que proviene de Dios nos edifica, nos cambia, nos transforma, nos ayuda a crecer, ¿sí? Así que bueno, te invito en este tiempo de tanta aceleración en el que vivimos, que te tomes el tiempo de sentarte a escuchar al Maestro, de sentarte a escuchar sus enseñanzas, de que Él se siente y te enseñe, ¿sí? Así que bueno, vemos acá que Él se sentó en el monte de los olivos, y estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, ¿sí? Acá le van a hacer tres preguntas a Yeshua. Dice: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, estaba hablando de que no quedaría piedra sobre piedra, ¿sí? De esos edificios. Entonces le pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? Esta es la primera pregunta. La segunda le dicen: ¿y qué señales y qué señal habrá de tu venida? ¿Sí? ¿Cuándo volverás? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo, ¿sí? Tres preguntas: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo, ¿sí? Y acá Yeshua, Jesús, va a hablar, les va a decir a ellos y nos va a decir a nosotros, y nos va a contestar estas preguntas. Yeshua, Jesús, dice: respondiendo Jesús, les dijo: mirad que nadie os engañe. Primero, lo que hace Jesús es que estemos atentos a que nadie nos engañe, ¿sí? Porque estamos viviendo en un tiempo muy difícil en cuanto a la fe, en cuanto a la fidelidad del hombre para con Dios. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil en cuanto a los motivos de las personas, ¿sí? Por llevar la palabra de Dios. Hay quienes lo hacen de corazón y verdaderamente son hombres creyentes,
hombres que bendicen el nombre del Señor, que predican la sana doctrina. Hay quienes, pero también hay quienes no lo son, ¿sí? Hay quienes buscan su rédito personal, ¿sí? Buscan crecer económicamente, ¿sí? Tener bienes materiales a través de la fe, y esto se llama mercadería de la fe, y enseñan falsa doctrina. Entonces debemos tener cuidado, por eso Jesús se los dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros, dice, mirad que nadie os engañe, ¿sí? No sean engañados, les está diciendo. En el 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, ¿sí? Acá es de detenernos este pasaje bíblico, debemos de escudriñar esto. Dice, porque muchos vendrán en mi nombre, ¿sí? Muchos dirán yo vengo representando a Yeshua, a Jesús, ¿sí? Muchos dirán eso, muchos vendrán en mi nombre, muchos vendrán diciendo yo vengo de parte de Jesús, ¿sí? Eso está diciendo. Y miren lo que dicen estos hombres, y esta particularidad nos debe llamar mucho la atención. Recordemos que nos lo está enseñando él y está acá impreso en la Biblia, Mateo 24:5, ¿sí? Dice así, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, ¿sí? Y vamos a descifrar esta palabra. La palabra Cristo significa, en nuestro idioma, Cristo, es la traducción de Mesías, de Mashiach, como se dice en hebreo, ¿sí? Y significa ungido, ¿sí? Entonces lo que está diciendo Yeshua, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el ungido, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de estas personas? ¿Cuál es la motivación de estas personas? Bien, la motivación de estas personas es hacer que las demás personas que buscan a Jesús pongan su mirada en vez de en el Creador, sino en ellos, ¿sí? En vez de poner o dirigir la mirada de las personas, de las ovejas hacia el pastor, la dirigen hacia ellos, ¿sí? Y entonces esto nos debe alertar a nosotros, a todos los creyentes, nos debe alertar de que debemos, ¿sí?, no poner nuestra mirada en los hombres, sino en Dios y en el Hijo de Dios, ¿sí?, en Jesús, en Yeshua, en el buen pastor, ¿sí? Él es quien dio su vida por nosotros, Él es quien nos ama, Él es quien resucitó al tercer día, Él es quien puede sanarnos, puede cambiarnos, puede transformarnos, Él es quien puede hacer milagros en nuestra vida, ¿sí? Porque no hay otro nombre dado a los hombres, ¿sí?, por el quien podamos ser salvos, ¿sí? Yeshua, que significa salvación, Jesús, ¿sí? Así que bueno, pon tu mirada en Jesús y no en el hombre, ¿sí? Estas personas buscan suplantar su nombre, ¿sí?, diciendo yo soy el ungido, y es una pena porque lo he escuchado en varias oportunidades queriendo resaltarse, ¿sí?, queriendo estar por encima de el Señor. Y no es así, nosotros somos solo instrumentos, el que verdaderamente se tiene que llevar el crédito es el Señor de la gloria, ¿sí?, nuestro Adonai, que significa Señor. Así que bueno, síguele al Señor porque Él nunca te ha de defraudar. Confía en Él porque Él ya hizo algo por ti, dio su vida por ti, por mí. Pídele perdón y arrepiéntete y retorna, vuelve a sus brazos, vuelve al camino. Si nunca estuviste en el camino, bueno, te invito a que entres en el camino, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede tener acceso al Padre si no es por Él, ¿sí? Así que bueno,
Es el único que se merece la gloria y la honra y la alabanza nuestra, ¿sí? Así que bueno, síguelo. Sigue diciendo Jesús en Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca. Pero aún no es el fin, ¿sí? Y cuando habla de guerra y rumores de guerra, ¿sí? Está hablando de turbación, ¿sí? Está hablando de que nadie se turbe, ¿sí? Porque es necesario que acontezca, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una señal, ¿sí? Le preguntaron cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, ¿sí? Y estas son las señales antes del fin, ¿sí? Entonces les está diciendo en el 6 del 24 de Mateo, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Y en el 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Sí, acá cuando dice nación contra nación, Jesús, una vez más, habla de que ha de suceder lo que él está diciendo en ese momento a sus discípulos. Sucedió en 1930, que se levantaron nación contra nación y reino contra reino. Esto fue la Primera Guerra Mundial, así que vemos que se cumplió. ¿Y qué consecuencia trae las guerras? Son estas, dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, ¿sí? O sea, terremotos frecuentes. Está sucediendo, ha sucedido, está sucediendo con más frecuencia cada vez, y tiene mucho que ver la guerra por las ambiciones de los hombres. Hay quienes le echan la culpa a Dios de las guerras. Bueno, déjame decirte que no es así, que la ambición del hombre lo lleva, ¿sí?, a hacer guerra a su prójimo, ¿sí? Y esto hace que los desacuerdos entre personas y entre líderes de este mundo, ¿sí?, cause guerras. Dios no lo causa, los hombres lo causan, ¿sí? Y terremotos en diferentes lugares ha estado sucediendo. Las pestes está sucediendo, estamos en una época de pestes, de hambre, y sucedió la Primera Guerra Mundial de nación contra nación y reino contra reino en 1930, ¿sí? En el 8 dice, y todo esto será el principio de dolores, ¿sí? El principio de dolores, el principio de parto, ¿sí? Una mujer, si tiene dolores cuando está de parto, ¿sí? Será el principio del parto, está queriendo decir. Entonces os entregarán a tribulación, y acá les está diciendo a sus discípulos que los iban a entregar a tribulación. Sucedió que muchos de ellos fueron entregados a tribulación. ¿Por qué? Por causa de la palabra, por causa de predicar del Mesías. Tribulaciones que los persiguieron, ¿sí? Tribulación es que los mataron, y esto está por volverse a cumplir. Ha de suceder una segunda gran tribulación donde muchas personas han de padecer, ¿sí?, por hombres impíos, por inicuos, ¿sí?, que gustan de la maldad, que van en contra de la ley de Dios y los mandamientos, ¿sí? Han de querer volver a hacer esto a los discípulos de Yeshua, de Jesús. Pero bueno, la gracia y el poder del Señor está con aquellos que le seguimos a Él, que le amamos, que bendecimos. Y recuerda algo que es muy importante: siempre, pero siempre es mejor, por más que pasemos tiempos difíciles, siempre la mejor opción para nosotros es nuestro Salvador, Yeshua, Jesús.
nuestro Adonai, nuestro Señor, ¿sí? Siempre la mejor opción y el camino que debemos seguir es el camino que Dios ha puesto para que seamos salvos, ¿sí? Porque el cielo y la tierra van a pasar, nosotros vamos a pasar en este cuerpo, pero los que hacen la voluntad de Dios vamos a permanecer para siempre, ¿sí? Vamos a estar con Él, vamos a vivir eternamente, vamos a poder entrar en su reino. Y esto no porque nosotros hayamos o tengamos algún mérito, sino que porque Yeshua, ¿sí? Es la puerta, ¿sí? Por quien podemos entrar, por quien podemos acceder. Así que debemos de guardar sus mandamientos, debemos de escuchar su voz, de oírle, debemos de seguirle, debemos de imitarle, porque Él es santo y es el varón por excelencia, ¿sí? Él es perfecto y es bueno poder imitarle al Señor y poder hacer las obras que Él hizo, ¿sí? Predicar la palabra, ayudar a los enfermos, eh, hablar del reino de los cielos, de la salvación. Es bueno que estemos haciendo esto y es lo que nos conviene, porque en definitiva los inicuos, los que hagan guerra, los que sigan a los creyentes, los que persigan en la gran tribulación y no se arrepientan, para ellos está la muerte eterna, ¿sí? La separación de Dios por la eternidad. Y aunque ellos no lo entiendan, es algo terrible, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, volviendo al 8 del 24 de Mateo, al versículo 8 del capítulo 24, dice, y todo esto será el principio de dolores, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, ¿sí? Bien, así que es más o menos lo que hablamos recién, por causa de su nombre. ¿Por qué? Porque el nombre representa los méritos de Yeshua, ese es el verdadero nombre de Jesús, Yeshua es el verdadero nombre, y la transliteración del nombre Yeshua es Jesús, ¿sí? Bien, por causa del nombre muchos serán aborrecidos, ¿sí? Por causa de predicar de Yeshua, de sus méritos, de lo que él hizo, ¿sí? Muchos serán aborrecidos. ¿Por qué? Porque primeramente el mundo le aborreció a él, ¿sí? Y los que están en el mundo, digamos, en el sistema este planeado para destruir todo, ¿sí? Los que se alimentan de ese sistema, los que viven en ese sistema, totalmente ajenos a la palabra de Dios y ajenos a nuestro Salvador, ¿sí? Ellos aborrecen el nombre de Jesucristo, así que debemos de seguir a Jesús, debemos de seguir a Yeshua, debemos de glorificar su nombre y de respetar sus enseñanzas, ¿sí? Así que bueno, volvemos al 10, dice, muchos trompezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, ¿sí? Y por causa de la tribulación muchos tropezarán, dice, y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y no debemos caer en eso, Él nos lo enseña para que no nos pase, ¿sí? Que no seamos ninguno de esos muchos, nosotros los que estemos y que entendamos verdaderamente quién es, ¿sí? Nuestro Salvador, ¿sí? Porque no nos ha de salvar el hombre. En algún momento hemos de poder estar, ¿sí? Ante el Rey de Reyes y el Señor de Señores y rendir cuentas. Y Él puede decirnos a nosotros, te puede decir a ti, me puede decir a mí, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿sí? Y entrar en el gozo es entrar en la presencia del Señor
entrar en su reino, entrar a vivir en la paz perdurable, entrar a vivir en lo que Apocalipsis nos dice al final, que es su ciudad, ¿sí? Donde Él reina, ¿sí? Así que bueno, te invito a que seas parte de esto. En el 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Y qué son falsos profetas? Bueno, falso es réplica, falso es aquello que no es verdad, todo lo contrario a la verdad. Y si conoces personas que van en contra de la doctrina bíblica o que contradicen al mismo Señor, a aquel quien dijo que es la verdad, el camino, la verdad y la vida, sí, Jesús, Yeshua. Si conoces a gente que lo contradice a él, contradice sus enseñanzas, que contradice a Dios mismo, que contradice los mandamientos, que contradice la palabra, que enseña como doctrina mandamientos de hombres, bueno, esos son los falsos profetas y a ellos no los debemos escuchar, no debemos prestar nuestro oído, no debemos seguirles. Si conoces a personas que eh, quieren llamar la atención que se merece Dios hacia ellos, bueno, ese es un falso profeta, no le sigas, sino sigue a Yeshua, Jesús, que Él es el que dio su vida por ti y nadie más se merece la gloria, la honra y la alabanza, ¿sí? Así que bueno, volvemos al 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, ¿sí? ¿Por qué los van a engañar? ¿Y cómo los van a engañar? Bueno, primero los van a engañar porque ellos están haciendo lo que a Dios no le agrada, enseñando doctrinas que no es la sana doctrina, la bíblica, que no es la palabra de Dios, que no son los mandamientos del Señor. Y por otro lado, engañarán a muchos porque hay muchas personas que lamentablemente eh, no se toman el tiempo de conocer verdaderamente con profundidad lo que Dios ha dispuesto, lo que Dios ha establecido, ¿sí? Entonces eh, serán fáciles de engañar, ¿sí? Estarán edificando sobre la arena, ¿sí? Y vendrá la tormenta, ¿sí? Y tirará su edificio, su casa hecha sobre la arena. Así que bueno, nosotros que debemos mirar cómo edificamos primeramente y debemos edificar sobre la roca, ¿sí? Para que cuando venga tribulación, tormenta, ¿sí? O falsos profetas, si nuestra construcción, nuestro edificio permanezca, porque estamos sobre la roca. ¿Y quién es la roca? El mismo Cristo, ¿sí? Él es eh, quien es nuestro fundamento, ¿sí? Así que bueno, dice en el 11, volviendo al 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿sí? Por haberse multiplicado la anomía, maldad, ¿sí? Y vemos que estamos viviendo tiempos así, hay una multiplicación de la maldad, se están dictando leyes en contra de la ley divina y no es necesario que diga cuáles son, pero si tú lees la Biblia, lees la palabra de Dios, vas a entender que se están dictando muchas leyes en contra de la voluntad del Creador, del Soberano, ¿sí? Del Dios Todopoderoso, ¿sí? Así que, bueno, trata de vivir bajo la ley de Dios y Él ha de cubrirte bajo sus alas y persevera. Es lo que dice acá, en el, para que no se enfríe, ¿sí? Tu amor, persevera, dice en el 13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo, ¿sí? Así que bueno, venga tribulación, venga tormenta, venga dificultad,
debemos perseverar. Jesús nos lo está diciendo acá y es muy importante que podamos hacerlo, ¿sí? Perseveremos en el Señor, no importa la circunstancia o la situación actual que estemos viviendo, perseveremos en Jesús. Te aliento a que perseveres y si estás pasando un momento difícil, te aliento a que te acerques a Jesús y Él ha de hacerte descansar, ¿sí? En sus manos, en sus brazos podemos reposar, Él nos puede abrazar, Él nos puede sacar del problema, Él nos puede enseñar el camino, Él nos puede mostrar cuál verdaderamente es su voluntad y como su voluntad es luz, nos ha de sacar de las tinieblas y llevarnos hacia la luz, que es la luz admirable. Así que bueno, te sigo animando a que te acerques a Jesús y que perseveres hasta el fin, ¿sí? En el día a día, porque estos serán salvos, ¿sí? Este será salvo. En el 14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, ¿sí? Y Yeshua, Jesús, dijo algo muy hermoso acá también que se ha cumplido, que se sigue cumpliendo, se está cumpliendo. El evangelio ha llegado a todas partes del mundo, ha sido predicado el buen mensaje en todas partes del mundo y está siendo predicado, ¿sí? Y hasta los últimos rincones del mundo también está siendo predicado, ¿sí? Entonces esta es otra señal para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. En el 15, por tanto, cuando veáis en el lugar santísimo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y entre paréntesis dice el que lee entienda, esto habló el profeta Daniel en Daniel 12, 11 dice así, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Sí? Así que acá Yeshua recuerda al profeta Daniel, recuerda este pasaje bíblico, esta profecía, y nos advierte Yeshua también que en el lugar santo vamos a ver la abominación desoladora. ¿Qué es el lugar santo? Bueno, si tú eres nuevo en la fe, si tú eres nuevo escuchando estos estudios, escuchando la palabra de Dios, dentro del templo de Salomón, del cual hablamos más temprano, existía un lugar, una sección que se llamaba el lugar santo, ¿sí? También había otra sección que se llamaba el lugar santísimo. Bien, dice Yeshua, Jesús, que en el lugar santo va a haber una abominación desoladora. A ciencia cierta no te puedo decir qué es lo que sería, pero seguramente se haría todo lo contrario de lo que se hacía en el lugar santo. Así que si tienes tiempo para estudiar qué es lo que se hacía en el lugar santo, para adorar a nuestro Dios, para exaltar su nombre, vas a darte cuenta que cualquier cosa que se haga que vaya en contra de la voluntad divina de Dios, de la santidad de Dios, en ese lugar geográfico, ¿sí? Eh, hoy podemos ver que el templo está queriendo ser reconstruido una vez más y el tercer templo, sí, de Salomón, y tenía estas divisiones, estas secciones, y podemos llegar a conocer cuál es el lugar santo o cuál era el lugar santo, y si en algún momento se hace alguna abominación, algo que a Dios no le agrada en ese lugar, esa es una señal, ¿sí? Así que bueno, te pido que por favor perseveres en el Señor. El Señor siempre nos anima a vivir una vida para Él, ¿sí? Él está totalmente en desacuerdo con la muerte, Él está totalmente en desacuerdo con la vida en tinieblas, todo lo contrario. Él es vida y vida en abundancia, ¿sí? Y debemos vivir
No debemos tener miedo, debemos perseverar en el Señor, debemos caminar bajo sus ordenanzas, estatutos y mandamientos, y Él ha de estar en nuestras vidas y ha de darnos la fortaleza en el día a día, en el andar, en el caminar, ¿sí? Y si sucede esto en este tiempo, lo de la abominación desoladora, y lo vemos, ¿sí? Sepamos que el Señor lo está permitiendo para que en algún momento también esto nos alerte de que el fin, ¿sí? Está cerca. Bien, cuando el fin está cerca, cuando venga el fin, lo que se establecerá es el reino perfecto de Dios. Y todos aquellos que hayamos creído en Él, o creamos en Él, o estemos creyendo en Él, en Yeshua como nuestro Señor y Salvador, y en Dios el soberano, el eterno, Yet Kivat Hei, ¿sí? Eh, todos aquellos que creamos en Él, sí, seremos salvos. Entraremos en ese reino, entraremos en lo perfecto, no seremos parte de la impiedad, todo lo contrario, seremos parte de la luz, ¿sí? De aquel que nos ama, ¿sí? Estaremos con Él, viviremos con Él por la eternidad, ¿sí? Y si puedes leer al final Apocalipsis, los últimos capítulos, y te aclarará esto que está hablando Yeshua, ¿sí? Jesús. No tengas miedo, solamente el Señor te lo advierte para que estés atento, ¿sí? Para que estemos velando, para que perseveremos. Se los dijo a los apóstoles, recordemos que los apóstoles fueron entregados a tribulación, a algunos le mataron, les persiguieron, pero ellos siempre, siempre estuvieron de parte del Dios Todopoderoso. Ellos siempre siguieron los estatutos y los mandamientos establecidos por Dios, porque ellos sabían que el beneficio de todo hombre, de toda persona, de toda mujer, es el estar bien con Dios, ¿sí? Hay un beneficio en eso porque la bendición de Dios te ha de alcanzar y ha de cambiar y transformar tu vida, ¿sí? Y ha de hacerte bendito, ¿sí? Sí, porque Él es bendito. Así que bueno, sigamos leyendo, dice en el 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y acá les dice a sus discípulos que huyan a los montes cuando pase esto. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. ¿Sí? Y acá, ¿por qué? Porque es muy difícil pasar por la tribulación, es muy difícil pasar por estas situaciones. Gracias a Dios, en este momento todavía esto no sucede. Sucedió en el pasado, le sucedió al pueblo de Israel le sucedió que ellos pasaron por tribulación, a los judíos les echaron, ¿sí? Les expatriaron, les quitaron su patria, quiere decir esto, y tuvieron que huir, ¿sí? Y acá Yeshua les está anticipando, la profecía tiene un cumplimiento a corto plazo y a largo plazo. Bueno, a corto plazo pasó, esto ya pasó, esto que Yeshua dijo pasó unos años después de que Jesús lo profetizó, y ha de pasar al fin de los tiempos ha de pasar, ¿sí? Una vez más. Así que dice en el 19, más hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. En el 20 dice orad, y eso es muy importante. ¿Por qué nos pide que oremos el Señor? Porque Él sabe que nuestro Padre Celestial escucha nuestras oraciones y Él ha de guardarnos. Por eso mismo dice, pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, ¿sí? Eso les dice a sus discípulos, eso también lo tenemos que tomar para nosotros. Y acá habla en el 21 de la gran tribulación. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, ¿sí? Cuando suceda esto,
una vez más, abominación desoladora en el templo. Ahí comenzará la gran tribulación, la cual nunca ha habido, así que es una gran tribulación como nunca, si bien los apóstoles, los discípulos y aquellos creyentes que padecieron tribulación, ¿sí? Pasaron por una tribulación, pero no fue la gran tribulación, ¿sí? Lo que viene en un futuro es la gran tribulación. Hoy no estamos pasando por esa gran tribulación. Hay muchos que sí están pasando por tribulación, pero no por la gran tribulación. Tenemos hasta este momento, hasta este tiempo actual, tenemos la gracia de Dios que podemos predicar la palabra con libertad, que podemos andar con libertad, ¿sí? Caminar con libertad, bendecir el nombre de nuestro Señor con libertad, que muchos están teniendo, y esto es misericordia de Dios, ¿no? Muchos están teniendo la oportunidad de poder escuchar este mensaje. ¿Por qué? Porque Dios, ¿sí?, lo está permitiendo para que tú, que me estás escuchando en este momento, y para que yo, que estoy compartiendo esta palabra, que estoy leyendo este pasaje, podamos ser salvos. Así que aprovecha, el tiempo es hoy, el día es hoy, el momento es hoy, de seguir a nuestro Salvador, de creer en Él. El momento es hoy de poder tener acceso. El momento es hoy de poder cambiar nuestra vida. El momento es hoy de poder dejar los pecados y arrepentirnos y de seguirle a Él, ¿sí? El momento es hoy de poder tomar su mano y pedirle que sea nuestro Señor y Salvador y pedirle perdón por nuestros pecados, arrepentirnos, hacer teshuvá, volvernos a Él, retornar a Él, ¿sí? Entrar en el camino, ¿sí? Entrar bajo sus alas, ¿sí? Es el momento hoy. Así que bueno, te animo a que lo hagas y sigamos leyendo. Dice en el 24-22 de Mateo, dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, ¿sí? Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y acá es muy hermoso lo que dice este pasaje, lo que enseñó Jesús, Yeshua, que los días han de ser acortados por causa de los escogidos, o sea que el Señor ama a sus escogidos. ¿Escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? Te preguntarás. Bien, si tú decides hoy seguirle al Señor, tú eres escogido. Está en el poder de cada persona el ser escogido, ¿sí? No es que Él hace acepción de personas, sino que el que quiere seguirle a Él pasa a ser escogido, ¿sí? Así que bueno, por eso insisto y te invito a que formes parte de su pueblo, de su iglesia, ¿sí? Una iglesia sin denominación, una iglesia sin camiseta, porque iglesia simplemente significa llamado fuera. Eclesia viene de eclesia en griego, llamado o los llamados fuera. Entonces pasas a ser parte de un pueblo y ese sí lleva un nombre, se llama Israel. Por eso mismo la Biblia dice que el árbol, el olivo silvestre, es injertado al olivo natural. Somos injertados a su pueblo, algunos somos adoptados por el Señor, otros somos parte por sangre. Sería muy difícil saber quién verdaderamente es descendiente de este pueblo, aunque hay métodos, pero bueno, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, podemos ser linaje de Abraham, ¿sí? Linaje de Abraham significa ser descendiente de Abraham, ¿sí? Ser simiente de Abraham. Simiente también significa esperma, así que hay quienes verdaderamente son sangre directa desde Abraham, y hay quienes pasan a ser parte del pueblo por la adopción, creyendo en Yeshua HaMashiach, que significa Jesús el Mesías, Jesucristo, ¿sí? Así que bueno,
te invito a que seas parte porque Dios ha de hacerte salvo, 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 ¿sí? Un evangelio de salvación, un buen mensaje de salvación es el que entrego y el que Dios me entrega a mí en esta hora, ¿sí? Así que en el 23 dice, entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, ¿sí? Acá empieza a advertir Yeshua, empieza a decir, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, acá está el ungido, acá está el Mesías, o mirad, allí está, no lo creáis, ¿sí? ¿Por qué? Y esto es muy importante que podamos verlo, ¿sí? Después de la tribulación, eh, va a haber uno que se va a aparecer y va a decir que Él es el ungido, que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, y muchos te van a mostrar que Él está ahí, que esta persona está ahí, pero no hay que creerlo, porque Yeshua primeramente ya vino, eh, por primera vez, vino como el Mesías sufriente, como aquel que se puso a nuestra altura, a nuestro nivel, se bajó a nuestro nivel para dar su vida por nosotros, teniéndolo todo, siendo rico, siendo la imagen misma de la sustancia de Dios, se hizo semejante a nosotros, ¿sí? Para que viviese entre nosotros, estuviese entre nosotros y diese su vida por nosotros. Así que imagínate la grandeza de Yeshua. Bien, en ese momento Él murió y resucitó al tercer día y ascendió a la diestra del Padre. ¿Para qué? Para venir por segunda vez, ya glorioso, ya como el Mesías reinante, y establecer su reino, ¿sí? Este otro Cristo, del que está diciendo Yeshua, del que está hablando Yeshua, es quien va a decir ser el Mesías, o un ungido. Bien, no lo creas porque Yeshua se va a presentar de otra manera, ya lo vamos a leer más adelante. Así que dice, en el 24:23 dice, entonces si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, en el 24, porque se levantarán falsos cristos, ¿sí? Y acá habla de una cantidad de hombres que van a decir esto, que son falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, ¿sí? Y acá van a ser señales, o sea que van a hacer cosas que asombren a la humanidad. Esas son las cosas que van a hacer, y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Bien, si has decidido ser escogido hoy, no hay nada mejor que estés atento a esto, porque Yeshua no va a aparecer como ninguno de estos falsos cristos, ni como estos falsos profetas. Él va a aparecer, ¿sí?, de otra manera. Él nos va a tomar, ¿sí?, vamos a ser parte de su pueblo y estaremos con Él por siempre y para siempre, ¿sí? Así que si eres escogido, no te dejes engañar. Ese es el consejo de parte de Yeshua. Es el consejo que Yeshua le dio a sus discípulos y es el consejo que Yeshua nos lo da a nosotros también, los que estamos leyendo y buscando respuestas, ¿sí?, en su enseñanza. Ya os lo he dicho antes, en el 26 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y acaba de decir cómo va a venir Él por segunda vez. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Recordemos que los discípulos en el principio de este pasaje, en el versículo 3 de Mateo 24, le preguntaron ¿qué señal habrá de tu venida? Bueno, acá les contesta en el 24-27 de Mateo, dice, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Dios ha de juntar a sus hijos, a sus escogidos, ¿sí?,
Dios ha de mandar a su hijo Yeshua para establecer el reino, ¿sí? Y todos hemos de entrar a su reino porque Él ha de tomarnos. Segunda de Tesalonicenses 2:1 dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Sí? Pablo, cuando escribe esto, él tenía la esperanza bienaventurada, que es la que debemos tener todos, de que el día del Señor siempre está cerca, ¿sí? Porque es verdad, en cualquier momento el Señor, ¿sí? Aparecerá, así que debemos estar alerta, en alerta, atentos, ¿sí? Dice en el 2:3 de Segunda de Tesalonicenses, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Sí, acá nos está diciendo que él va a aparecer después, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, todo tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis qué lo detiene, ¿sí? O sea, que alguien lo detiene, alguien detiene la manifestación, ¿sí? De este impío, de este hombre que se va a hacer pasar como Dios, ¿sí? Este es el anticristo, ¿sí? Del que estamos hablando. Dice que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Bien, vamos a ver quién es él, que hasta que él a su vez sea quitado de en medio, como dice en segunda de Tesalonicenses 2:8. ¿Quién es él? Bien, volvamos a buscar en el libro de Daniel 12:1. ¿Sí? En el libro de Daniel 12:1 nos dice quién es el que será quitado. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Así que acá te habla de los tiempos del fin. ¿Quién es el que será quitado? Es Miguel. ¿Quién es Miguel? Bien, Miguel es el arcángel Miguel, el que está de parte de los hijos del pueblo. ¿Sí? Recordamos que la iglesia es el pueblo de Dios, el Israel de Dios, ¿sí? El que pelea con Dios y vence. Y Miguel, en este caso, es el que está protegiendo al pueblo, ¿sí? Es el que protege al pueblo de Dios. Es el que protege al pueblo santo de Dios. Así que bueno, será quitado Miguel. Y entonces se manifestará este inicuo. Por eso debemos entender, volviendo a Mateo 24, que la venida del Hijo del Hombre será después de la gran tribulación, como ya leímos, e inmediatamente, dice en el 29 de 24 de Mateo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus, las tierras, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, ¿sí? Esto también lo puedes leer en Primera de Tesalonicenses 4, de 16 y 17, ¿sí? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Así que ahí, después de la gran tribulación, Yeshua junta a su pueblo. Yeshua llama a su pueblo. Así que debemos estar firmes
permanecer firmes. No es que será quitado el pueblo antes, hay otros que dicen que es el pueblo también el que será quitado. No, no es ni el Ruach HaKodesh, no es el Espíritu Santo, ni el pueblo el que será quitado, el que se levantará será Miguel, ¿sí? Es el que protege a su pueblo. Entonces ahí empieza la tribulación, ahí se manifiesta el inicuo, y después de eso viene nuestro Señor Yeshua, Jesucristo, ¿sí? A salvarnos. Así que solo está en la sola potestad de Dios, quien sabe exactamente el tiempo, el día, la hora. Así que por mientras tenemos la misericordia de Dios, que Él nos está guardando, que Él nos está cuidando, que Él nos da la oportunidad que a través del amor podamos entrar en su reino, que a través de las pruebas, ¿sí? Del día a día, ¿sí? Podamos mantener nuestra fe, nuestra confianza, nuestro corazón en Él. Así que perseveremos, perseveren los que estén en aquel momento, si es que estamos nosotros, o los que vienen después de nosotros y están escuchando este audio. Bueno, perseveren en la fe del Mesías, perseveren en la enseñanza, perseveren en la instrucción, perseveren en los mandamientos que enseñó Yeshua, ¿sí? Perseveren en los mandamientos puestos por Dios, ¿sí? Que están impresos en la Biblia, porque es la voluntad de Dios la mejor para cada uno de nosotros, ¿sí? Vivir en la instrucción de Dios no es vivir en prisión, sino todo lo contrario, es vivir en libertad, ¿sí? En la libertad, no que te ofrece este mundo, que es lujuria, que es ambición, avaricia, no en esa libertad, sino en la libertad de Dios, que es que sepamos que no estamos bajo las tinieblas, sino estamos bajo la luz, ¿sí? Y Él nos ha de proteger todos los días de nuestra vida, ¿sí? Así que bueno, sigamos leyendo. En el 24:31 de Mateo dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo al otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, en el 33, así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a la puerta. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿sí? Y dice la higuera aprended, ¿sí? La higuera es Israel, lo que ustedes y yo conocemos como Israel, ¿sí? Físicamente y geográficamente hablando. Si miras un mapa o buscas Israel a través de Google o de internet, o de un mapa, vas a poder encontrar geográficamente dónde se encuentra. Bien, Yeshua le decía la higuera, porque la palabra en muchas ocasiones cuando se refirió a Israel se le decía la higuera, ¿sí? Bien, este Israel geográficamente hablando está, ¿sí? Y estamos en una época donde su rama está tierna y brotan las hojas. Así que debemos estar atentos porque se acerca el día, ¿sí? Se acerca el día donde se cumplirá todo por completo lo que dijo Yeshua, ¿sí? Por completo se ha ido cumpliendo, así que hemos visto varios pasajes bíblicos donde se han cumplido cosas a las cuales Yeshua mencionó, bien, y se seguirán cumpliendo. En el 35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Bien, la maldad había crecido,
los hombres hacían lo que a Dios no le agradaba, entonces vino el diluvio y los encontró a todos haciendo lo que al Señor soberano, al Eterno, no le agradaba. Así que unos pocos subieron al arca, unas pocas personas de la familia de Noé subieron al arca, y animales que Dios permitió, ¿sí?, que subiesen, y los demás todos perecieron. Bueno, eh, Dios nos da aviso de esto para que no perezcamos, para eso es este estudio, para que tú que me estás escuchando no seas parte de los que perezcan, sino que seas parte de los que se suben al arca, por así decirlo, o sea, de los que creen en Yeshua, en el Mesías, a los cuales él va a tomar, ¿sí?, de los cuatro ángulos de la tierra. En el 38 dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, o sea, estaban en otra cosa, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. ¿Sí? Estaban distraídos, su mirada estaba puesta en otro lado, no en el Dios soberano. Y en el 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? Y será tomado el que crea en Yeshua, el que lo siga, el que crea en Jesús, el que persevere, ¿sí? Y el que esté distraído será dejado. Y habla de género ahora, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada, ¿sí? Habla de género para que podamos entender que ya sea varón, ya sean sus discípulos o ya sean mujeres, ¿sí?, unas estarán prestándole atención al Señor y serán tomados, y otras serán dejadas, ¿sí? Velad pues, o sea, mantente despierto, mantengámonos despiertos. Discípulos le dicen manténganse despiertos, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, ¿sí? Porque el Hijo del Hombre, cuando Yeshua dice el Hijo del Hombre, se refiere a él mismo. Cuando Jesús dice el Hijo del Hombre, se refiere a él mismo, dice, vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado que el siervo, al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. Así que estemos atentos, estemos estudiando su palabra, estemos orando, perseveremos en sus mandamientos, compartamos su palabra a otros, compartamos de la fe, de la salvación, compartamos del ir a los pies de Cristo. Si no estás en los pies de Cristo, yo te aconsejo acércate a sus pies, porque de esa manera somos prudentes. De cierto os digo, dice en el 47:24 de Mateo, del capítulo 24, versículo 47, dice, de cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, o sea, no va a venir ya Yeshua, dicen algunos. Bueno, va a venir Yeshua, te lo digo yo, Jesús va a venir, entonces que puedas entender esto, ¿sí?, lo que nos está enseñando nuestro Salvador, que Yeshua, que Jesús, y te lo digo yo por comprobación bíblica, por estudiar muchas profecías que se han cumplido, porque Él a través de la palabra se hace visible, ¿sí?, aunque no le veamos, pero se hace visible su poder, se hace visible su gloria, se hace visible, y todo lo que nos rodea nos habla de Él, ¿sí?, que tal cual Él lo dijo, si dijo que va a venir, va a venir. Así que cree en eso, no digas, mi Señor tarda en venir, no lo digas ni lo pienses, Él ha de venir, ¿sí? En el 49 dice, y comenzare a golpear a sus consiervos, o sea, se pusiera en contra de aquellos que le siguen a Yeshua,
y aún a comer y a beber con los borrachos, o sea que se va al mundo, se va a las cosas que no son de Dios. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, con los actores, con los que verdaderamente no son, y dice, y allí será el lloro y el crujir de dientes, ¿sí? Terminando en el 51 de Mateo 24. Entonces, una vez más, te lo digo a ti que me estás escuchando, Dios me lo está diciendo a mí, perseveremos en Él, seamos prudentes, como Él dice, un hombre prudente edifica su casa sobre la roca y mira cómo edifica, sí, así que bueno, miremos y edifiquemos nuestra casa, nuestra vida, nuestro andar, nuestro caminar, nuestra familia, nuestro trabajo sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo, y Él es un buen cimiento, el cual nadie puede derribar, nadie puede destruir, ni Satanás puede dañar, porque Él es por sobre todo, ¿sí? Así que no hay otro nombre dado a los hombres por el quien podamos ser salvos, ¿sí? Por los méritos de Yeshua, por los méritos de Jesús, nosotros podemos decir que somos salvos, porque Él nos mostró que resucitó al tercer día, ¿sí? Porque Él nos muestra que Él resucitó al tercer día, porque nos muestra que su palabra es fiel y verdadera, y la gloria del hombre es como la flor del campo, se marchita, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Así que mi consejo, mi hermano, después de este estudio, es darte aliento para que perseveres en Jesús, para que perseveres en su palabra, para que ores en el día a día, para que le digas a tu familia quién es Yeshua, quién es Jesús, su Salvador, ¿sí? Así de igual modo me lo dice el Señor ahora a mí, y así de igual modo te lo digo a ti. Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿sí? Y podemos ir al Padre por Él, ¿sí? Podemos ir al Padre porque Él es quien dio su vida por nosotros, Él es quien se ofreció por nosotros, ¿sí? Así que le debemos gratitud, le debemos alabanza, le debemos amor, le tenemos que amar porque Él nos amó primero. Así que bueno, que Dios te bendiga, te espero en el próximo estudio. Recuerda que estamos en la página Jesús es la Vida en Facebook y en el canal de YouTube. Si nos buscas también está Jesús es la Vida, Yeshua es la Vida. Allí hay varios estudios que espero que sean de gran bendición para tu vida. Por lo tanto me despido y oro al Señor porque tú permanezcas, al igual que yo, en el día a día, en su palabra, que nuestras familias permanezcan, que aquellos que no nos escuchan, nos escuchen y abran sus corazones y que Dios pueda entrar en sus vidas, que seamos una herramienta de bendición para los nuestros, para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestros compañeros. Así que bueno, un abrazo y que Dios te bendiga. Estás escuchando Eso es la Vida Radio Online. Gracias por compartir con nosotros la lectura de la Biblia. Ahora te invitamos a hacer esta oración. Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Te pido que entres a mi vida. Te acepto, Yeshua, como mi Señor y Salvador. Perdona todos mis pecados. Desde mi juventud hasta hoy me arrepiento y me dispongo a dejarlos. Creo y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, como la salvación de mi alma. Señor Jesús, por favor, dame la vida eterna y que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Ayúdame a ser una persona nueva, persona renovada y transformada, día a día,
en el conocimiento de tu verdad, Yeshua. Amén. Estás escuchando Eso es la Vida Radio Online. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Gracias por acompañarnos. Yeshua es la vida.
Radio Online. Hasta la próxima.